Hay gente que cada vez dan un paso más a Dios, se encuentran más conectados con Dios, pero van a haber gente que van a querer desconectarte. Y lo primero son tu familia. Lo primero son los que están cerca de ti. No te van a entender, pero no le haga caso tampoco. Es necesario que la gente reciba lo que tú portas, porque tú tienes que romper las atmósferas que ellos cambian. Dice el apóstol Pablo en Hechos 3:21: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Está diciendo donde vamos, dice, donde nosotros vamos, tenemos que emitir algo nuevo, porque Dios está haciendo cosas nuevas todos los días. Dios quiere restaurar nuestra mentalidad todos los días. ¿Cómo es que alguien es restaurado? Es volverlos al original, es volverlo a lo que era en algún tiempo. Cuando se daña un vehículo y usted lo lleva al taller, usted lo vuelve a poner como era original. Bendito el nombre de Jesús. Salude al que está a su lado y dígale: Dios te bendiga. Dile: Dios está contigo. Dile: te ve bien, pero yo me veo mucho mejor. Dile: te ve bien, pero a partir de hoy te va a ver mucho mejor. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que le está haciendo en medio nuestro. Aleluya. ¿Cuántos están viendo la gloria de Dios en cada servicio? ¿Cuántos saben que la gloria de Dios se puede ver? No te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. La gloria de Dios ha sido palpable en muchas personas y creo que cada uno de nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo hablábamos un tema muy interesante, hablábamos de la parábola de los talentos y estábamos hablando que Dios bendice los hechos, no las intenciones. Y muchas veces pensamos que Dios bendice nuestras intenciones y nos quedamos en las intenciones y no hacemos nada para que suceda lo que Dios habló en nuestra vida. Entonces es de suma importancia entender que Dios bendice tus acciones. Tú puedes tener buenas intenciones y no ser bendecido con buenas intenciones. Entonces es de suma importancia entender que la fe sin obra es muerta. Hay que accionar. Cuando Dios nos da una palabra, tenemos que movernos en la palabra que Dios nos dio para que pueda tener un cumplimiento. Entonces muchas veces estamos esperando que Dios accione por nosotros. Dios ya te dijo: ve y predica la palabra. Dios ya te dijo: ve y camina, sal de tu tierra y tu parentela. Pero muchas veces estamos esperando que las bendiciones lleguen sin nosotros hacer nada, porque tenemos una palabra de Dios encima. La palabra de Dios va a tener cumplimiento cuando salimos y provocamos, porque solo los violentos son los que tienen la autoridad para arrebatar. Si usted se queda sin hacer nada, usted no va a conquistar nada en el mundo espiritual, ni tampoco en lo secular. Me gozaba ver a nuestra hija cantar Rebelde será. Y yo creo que cada uno de ustedes van a rebeldecer, pero tienen que salir a hacer algo, provocar, rebeldecer. Hay ángeles que suben y descienden con respuesta. Aleluya. Venga conmigo a la palabra de Dios para así poder darle curso a la palabra de Dios. En Efesios 4, verso 17 en adelante, esta poderosa palabra habla algo muy importante para cada uno de nosotros. Efesios 4, verso 17, leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo,
requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vanidad, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual es después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en la verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dígale que está a su lado, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y la santidad de la verdad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra son una bendición. Tu palabra nos conectan Espíritu de Dios con Dios, y creemos que hoy vamos a salir de aquí lleno del poder del Espíritu Santo, transformado para dar fruto, lleno, y vamos a rebosar en el nombre de Jesús. Iglesia, quiero que entienda que cada uno de ustedes cargan una palabra de Dios encima, y esa palabra solo se va a activar cuando verdaderamente creemos lo que Dios nos ha hablado. Y muchas veces estamos creyendo que estamos creyendo y a la vez no estamos accionando en lo que Dios está hablando. Y Dios está emitiendo un mensaje para que no andemos como personas normales, sino para que entremos en algo sobrenatural de Dios, para que transformemos nuestra mentalidad y soltemos las cosas viejas y caminemos en lo nuevo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que tenemos que soltar todo lo que tenga que ver con la carne y entrar en lo espiritual. Estamos en este mundo, pero la verdad, no pertenecemos a este reino. Estamos aquí pasando un tiempo, pero nuestra eternidad es con Jesús. Tenemos que entender que la transformación del creyente empieza por la renovación de la mente. El diablo está emitiendo cada vez pensamiento, está enviando una semilla, y muchas veces pensamos que somos lo que el enemigo nos está enviando, porque él constantemente está enviando pensamiento para que nosotros creamos que no valemos nada. Y muchas veces creímos lo que el enemigo está hablando, y por eso no somos transformados, y por eso vivimos la misma vida, y por eso creemos que valen más las intenciones que los hechos, porque no estamos creyendo lo que Dios está hablando acerca de su palabra. Pero yo creo que cada uno de ustedes, si reciben esta palabra con sencillez y humildad, van a salir transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y van a salir llenos del poder del Espíritu Santo, y van a salir a provocar cosas nuevas por medio de su palabra, y van a salir totalmente llenos del Espíritu Santo, y van a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Dile al que está a tu lado, tú te conviertes en lo que piensa y en lo que habla. Empiezas a hablar palabra de vida. Empiezas a creer que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dile al que está a tu lado, empieza a creer que Dios te quiere usar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere darte cosas extraordinarias. Dios quiere bendecirte en gran manera. Tú solo puedes dar lo que porta. Aleluya. El apóstol Pablo está hablando que no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Muchas veces caminamos aún dentro de la iglesia como cristianos con el entendimiento totalmente ajeno a la palabra de Dios. Y yo creo que este mensaje es para que nos conectemos con Dios por medio de su palabra, para que transformemos nuestra mentalidad y cambiemos aún la manera de cómo hablamos, y cambiemos la manera de ver cómo Dios quiere utilizarnos. Y verdaderamente, para poder comprender lo que Dios
quiere decir, requiere de una mente transformada. Pensar verdaderamente que somos lo que Dios dice que somos. Usted es alguien que carga un llamado. Usted es alguien que porta un potencial. Usted es alguien que tiene una palabra de Dios encima. Usted es alguien que no es normal. Usted es alguien que no todo el mundo lo va a entender. No estamos llamados a que todo el mundo nos entienda. Estamos llamados a caminar en la palabra de Dios. Estamos llamados a caminar elevado. Estamos llamados a caminar por encima. Estamos llamados a creerle a Dios. La vanidad de la mente es esencialmente una forma de pensar que no tiene un propósito esencial en Dios, sino una mente sin fruto. Entonces no tiene valor real para la vida, ni valor eterno. Por eso lo menciona la palabra y habla de vanagloria. El primer efecto es tener una mente envanecida en el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que cuando tú no tienes una claridad de lo que es Dios en ti, tú vas a caminar como uno más. Pero cuando tú entiendes quién es Dios y cuando tú entiendes lo que tú portas de parte de Dios, tú no andas buscándolo en las personas equivocadas. Tú no andas buscándolo en las personas que están más secos que tú. Porque muchas veces tú te dejas llenar de alguien que verdaderamente no tiene nada. Porque está buscando que te den la palabra que tú quieres escuchar, pero no la palabra que tú necesitas. Entonces muchas veces estamos dentro de la iglesia y creímos que estamos buscando de verdaderamente a Dios. Y estamos escuchando a la persona que no porta lo que queremos alcanzar de parte de Dios. Entonces, ¿cómo darnos cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Se mantiene totalmente renovado. Su manera de hablar la cambia. No habla lo que está viviendo. Aunque esté viviendo en un proceso, no predica de proceso. Aunque esté viviendo en un desierto, no habla de desierto. Yo quiero llevarlo a usted a provocar que usted puede alcanzar cosas eternas por medio de aquel que lo envió, que se llama Jesús. Yo quiero llevarlo a romper con la mentalidad de que no puede. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando que tú puedes alcanzar cosas grandes en Dios. Y Romanos 1 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando alguien anda totalmente con un corazón entenebrecido, es alguien que está apagado a la perspectiva de Dios. Es alguien que está creyendo agradar su yo más que agradar a Jesús. Y esto es lo que te hace perder la presencia de Dios. Cuando muchas veces creemos que no necesitamos de Dios, nos creemos plenos, nos creemos que somos lo que nos la sabemos toda, y así nunca vamos a conquistar nada. Debemos de entender que necesitamos a Dios en todo tiempo, que sin Él nuestra vida carece de significado, que sin Él andamos perdidos, que sin Él no podemos alcanzar nada, que todo lo que somos es por Él, que Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo es para Él. Por eso Pablo está diciendo que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Por eso muchas veces te van a llamar como que tú estás medio, pero ellos no saben el gozo que tú portas. Y como el gozo que tú portas, ellos no fue que te lo dieron, ellos tampoco podrán quitártelo. Pero es cuando tú sabes quién tú eres en Dios. Lo que tú portas no te lo dio el hombre. Lo que tú portas no te lo dio el mundo. Entonces que ellos piensen como ellos quieran acerca de ti. Tú lo que sabes quién tú eres en Dios. Por eso cuando tú tienes intimidad en el secreto, tú no te vas a dejar mover por aquellos que verdaderamente nunca han ido donde tú has ido. Hay gente que cada vez dan un paso más a Dios, se encuentran más conectados con Dios, pero van a haber gente que van a querer desconectarte.
Y lo primero son tu familia. Lo primero son los que están cerca de ti. No te van a entender, pero no le haga caso tampoco, porque ellos van a hacer, si tú le haces caso, que tú le vayas al nivel espiritual que tú estás buscando, porque ellos no perciben lo que tú has percibido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú no puedes hablar cosas muy profundas con alguien que verdaderamente no ha ido donde tú has ido. Tú no puedes hablar cosas muy espirituales con alguien que no sabe verdaderamente con quién tú estás conectado. Un abismo llama a otro abismo. Usted debe de conectarse con gente que tenga en el espíritu. Usted debe de conectarse con gente que le sumen, con gente que lo lleven a un poquito más, con gente que te jalen y que te eleven. Por eso dice el apóstol Pablo que ellos no pueden percibir las cosas que son del espíritu. Por eso lo de Dios no todo el mundo lo puede entender. Hay que estar en el mismo nivel, en el mismo espíritu, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, cuando tú caminas en el espíritu, tú eres alguien que eres un cargador de atmósfera. Donde tú llegas, tú cambias la atmósfera, porque tú cargas una atmósfera encima. Entonces, tú no puedes dejar que te contaminen con la atmósfera mala que ellos tienen. Tú tienes que provocar, tú elevarlo a ellos, no dejarte engañar por ellos. Tienes que cargar la atmósfera y llevarlo a ellos hacia donde tú estás. Por eso nunca alguien verdaderamente se va a conectar contigo con una mentalidad totalmente diferente. Hay gente que llega en algunos lugares y cargan una atmósfera porque ellos empiezan a hablar mal. Y si te dejas contaminar con gente que están hablando mal y empiezas a hablar mal del hombre de Dios, empiezas a hablar locura, empiezan a hablar negativo, empiezan a querer detenerte. Y si tú empiezas a hablar como ellos, te va a detener. Pero cuando tú llegas y tú empiezas a hablarle el lenguaje de Dios, empiezas a conectarlo a ellos con la palabra, empiezas a romper el hielo, empiezas a romper cosas, verdaderamente van a entender que tú no eres normal. Por eso usted necesita verdaderamente cargar una palabra de Dios para poder conectar a donde quiera que usted llegue. La revelación no se le revela a gente que no tienen intimidad, a gente que no tienen oración. Por eso cuando tú llegas a cualquier lugar, la gente va a entender que llegó un hombre o una mujer de Dios. Pero es si verdaderamente están conectados en el espíritu. Nadie que no esté conectado en el espíritu podrá entender a alguien que verdaderamente ha pasado tiempo con Dios. Es de suma importancia entender que tú no puedes estar conformado en el mismo nivel que está. En este 2025 te tienes que ir por más. No te conformes con lo que recibiste en el 2024, porque en Dios todavía hay más. Dios quiere darte más. Dios quiere revelarte cosas nuevas. Dios quiere darte más unción. Dios quiere bendecirte aún más. Dios quiere darte cosas nuevas. Pero es aquí que tu mentalidad debe de cambiar. Porque muchas veces queremos lo nuevo de Dios con una mentalidad añeja. No podrás recibir nada nuevo con pensamiento viejo. No podrás recibir las cosas grandes con una mentalidad pequeña. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque el vino se va a desparramar. La unción que tú portas se va a desparramar. Lo que tú portas de parte de Dios tienes que ponerlo en un vino new wine, en una vasija nueva. Porque cuando tú llegas y llega de parte de Dios,
es necesario que la gente reciba lo que tú portas, porque tú tienes que romper las atmósferas que ellos cambian. Dice el apóstol Pablo en Hechos 3:21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de su santo profeta, que han sido desde tiempos antiguos. Está diciendo vamos, dice, donde nosotros vamos, tenemos que emitir algo nuevo, porque Dios está haciendo cosas nuevas todos los días. Dios quiere restaurar nuestra mentalidad todos los días. ¿Cómo es que alguien es restaurado? Es volverlos al original, es volverlo a lo que era en algún tiempo. Cuando se daña un vehículo y usted lo lleva al taller, usted lo vuelve a poner como era original. Es darle un giro 180 grados y volver a lo que tú eras antes. Entonces, cuando tú dejas de buscar la presencia de Dios y dejas de llenarte constantemente, va a perder la unción, va a perder lo que Dios te ha dado. Entonces Dios está diciendo, tiene que volver a llenarte, tiene que volver al original, tiene que volver a hacer lo que tú portabas antes, tiene que volver a buscar a Dios con ahínco y compasión. Tenemos que volver al Génesis, reconocer que hemos perdido cosas, pero tenemos que volver al original. La falta de fruto se conoce cuando alguien verdaderamente no tiene evidencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que por los frutos es que nos van a conocer. Si no estamos dando fruto en nuestra casa, si no estamos dando fruto en la calle, si no estamos dando fruto donde quiera que vamos en los negocios, no estamos dando fruto cuando caminamos, da a entender que estamos caminando desalineados. Y alguien que está desalineado es alguien que no entiende lo profético. Alguien que está desalineado es alguien que verdaderamente está como una cisterna rota, botando el agua por abajo y nunca se da cuenta que está botando el agua por abajo, pero sí vive buscando un culpable. Sí vive buscando a alguien que dice, él es el que tiene la culpa. Pero muchas veces el único culpable somos nosotros. Iglesia, Adán era un hombre totalmente sobrenatural. Tenía un dominio absoluto de toda la naturaleza. Por eso Dios le dijo a Adán, no quiero que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios quería que Adán conociera el bien y el mal. Dios no quería que él conozca solamente esa atmósfera. Dios estaba interesado que él se mantenga en la perfecta voluntad de Dios, en la cual era el original. Cuando él conoció el bien y el mal, verdaderamente fue cuando perdió lo que es la originalidad. Y ahí fue cuando él se desconectó de Dios. Él era un hombre totalmente sobrenatural. Andaba en una atmósfera donde todo era bueno en gran manera. Por eso es que era que Dios quería que él no conociera el bien y el mal. Porque cuando él conoció el bien y el mal, fue cuando Génesis dijo que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces a Dios no le interesaba que él conozca esa dimensión. Era una atmósfera de mucho problema esa dimensión. Entonces Dios quería que él ande en lo sobrenatural, como fue el hecho totalmente sobrenatural. Nosotros tenemos que caminar en esa atmósfera. Por eso cuando conocimos el bien y el mal, ahí fue que hubo una desconexión. Nos desconectamos de totalmente lo sobrenatural. Pero el Hijo de Dios vino para conectarnos. Jesús vino para conectarnos con lo sobrenatural. Jesús vino para que tú comprendas lo elevado. Jesús vino a elevarnos. Por eso fue que Él vino para romper con todas obras del diablo. Él vino para que usted suelte el pecado. Dios no le interesa que usted conozca esa dimensión. Dios quiere que tú camines en una atmósfera sobrenatural. Entonces muchas veces caminamos en una atmósfera donde estamos hablando lo mismo. Caminamos en una atmósfera donde estamos totalmente cojeando, liqueando. Y Dios quiere que caminemos lleno del poder del Espíritu Santo.
¿Y cómo caminar lleno del Espíritu Santo? Entendiendo que debemos de ser renovados. Si no somos renovados en el Espíritu, nunca caminaremos en donde Dios quiere que caminemos. Por eso fue que después del pecado fue consumido los ojos y los ojos fueron abiertos. Lo que quiere decir que es que antes del pecado se vivía por una atmósfera de conexión total. Antes del pecado, usted no necesitaba ver para creer. Pero después que el pecado fue consumido, muchas veces tenemos que ver para poder creer. Porque estamos en un nivel muy bajo. Pero antes del pecado caminábamos en una atmósfera de sensores espirituales. Por eso usted ve que aún hasta los animales caminan elevado. Sienten aún cuando llega una persona. ¿Cómo lo pueden percibir? La puerta está cerrada, todo está cerrado. Y usted tiene quizá yo tengo una perrita en la casa que cuando llega cualquier persona ya se da cuenta quién fue que llegó. Y esa es la atmósfera que vivía cuando vivíamos totalmente en lo sobrenatural. Usted no necesitaba ver. Usted andaba conectado tan en el Espíritu que usted percibía aún lo que venía en 15 años. Usted percibía lo que venía en 5 años. Usted sabía cuál era lo que iba a suceder. Pero después que el pecado fue consumido, ahora todo es por vista. Si tu vista no ves, no cree. Para hacer una atmósfera hay que ver cómo están los adoradores. Pero antes era por conexión divina. Tenía un sensor espiritual que percibía. Antes de Adán pecar no necesitábamos adoración, porque caminábamos elevado. Pero hoy hay que ser una atmósfera para poder sentir algo de Dios. Dios está diciendo, tenemos que caminar en nuestra atmósfera. Tenemos que nosotros conectarnos tanto de Dios que provoquemos tener nosotros nuestra atmósfera, que podamos percibir cuando viene. Wow, yo no sé si alguien me está entendiendo. Tú tienes un nivel de capacidad sin utilizar que yo creo que hoy se van a recuperar. Diga conmigo, recuperando lo perdido por medio de lo que hizo Jesús. ¿Cómo recuperar lo perdido? Volviendo al original, entendiendo dónde fue que se perdió, entendiendo dónde fue que tú dejaste lo que era bueno, entendiendo dónde fue que tú dejaste la oración, entendiendo dónde fue que tú dejaste el meditar en Dios, entendiendo dónde fue que dejaste en leer la palabra de Dios. Por eso en su creación todos nosotros tenemos una semejanza de Dios. Lo que te quiero decir es que tu vista te puede engañar, pero cuando tú estés en la atmósfera correcta, en la atmósfera sobrenatural, tú vas a percibir lo que viene. Tú vas a escanear la persona. Tú vas a decir, el que está a mi lado, verdaderamente yo sé lo que porta. Pero cuando tú estés en el Espíritu, porque los que están en el Espíritu pueden escanear al que está a su lado. Porque los que están en el Espíritu caminan elevado. Los que están en el Espíritu tienen un olfato bueno. Los que están en el Espíritu saben verdaderamente escanear. Por eso tú no puedes controlar el Espíritu. Tú debes de ser controlado por el Espíritu. Tú debes de ser controlado por Dios. Porque muchas veces nosotros queremos controlar a Dios, pero no estamos llamados a controlar a Dios. Estamos llamados a ser controlados por Él. Estamos llamados a vivir para Él. Estamos llamados a vivir para hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a creerle a Él. No estamos llamados a caminar por vista. Estamos llamados a creerle a Dios y luego a ver lo que Él nos habló. Ay, yo creo que hay gente que van a salir totalmente controlados por Dios. Yo creo que hay gente que van a salir llenos del poder del Espíritu Santo.
Hay gente que la oportunidad le pasan al frente y ellos no la pueden ver. Cuando estamos caminando por vista, la oportunidad está a nuestro frente y nosotros no podemos verla. Pero cuando tenemos los sensores espirituales activados, ay, yo creo que alguien va a salir con los sensores espirituales activados. Mira, hay tipos de vehículos que cuando usted pisa la raya, los sensores se activan y usted dice, tengo que centralizarme, tengo que buscar mi guianza, tengo que buscar mi dirección, porque los sensores te dicen cómo debe de caminar, cómo debe de andar, porque tú caminas elevado. Entonces tú estás llamado a ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Está llamado a cargar el poder del Espíritu Santo. Está llamado a activar lo que tú portas por dentro. Pero ¿cómo tú crees que lo que tú portas por dentro se va a activar en el mundo? Tiene que llegar a una atmósfera donde se te puede activar. Hay gente que están aquí que van a salir alterados en una atmósfera espiritual donde su espíritu va a ser totalmente controlado por Dios. Hay gente que la mujer de sus sueños hay gente que la mujer del sueño de Dios le pasa todos los días al frente, pero ellos están esperando. Diga conmigo, pero ellos están esperando porque están viendo con los ojos naturales. Pero cuando tú caminas en el Espíritu, tú dices, verdaderamente ya es que tú vas a caminar elevado, es que tú vas a caminar dimensionado, es que tú vas a ver lo que no todo el mundo puede ver. Lo que pasa es que cuando caminamos con los ojos naturales, andamos buscando la curva, pero no andamos buscando el propósito. Andamos buscando los ojos del color que la carne le agrada, pero no andamos buscando verdaderamente lo que ve Dios. Porque cuando tú operas con los ojos naturales, si no tienes los ojos como tú la querías naturalmente, verdaderamente tú dices, no es de Dios. Iglesia, no pierda la sensibilidad, porque el pecado te hace caminar perdiendo la sensibilidad. El pecado te hace perder la claridad. El pecado te hace perder la cercanía de Dios. Su conciencia se vuelve insensible por el pecado. Hay gente que se vuelven apáticos porque han perdido los sentidos de vergüenza, y eso lo hace el pecado. Por eso lo sobrenatural no camina con lo natural. Por eso el resultado de la sensibilidad del pecado es un camino desenfrenado. Por eso tú ves que hay gente que han perdido el freno, que ya no saben cuándo parar ni cuándo seguir, porque no han transformado su mentalidad. Viven su vida, más no la vida de Dios. Se entregan en un rendimiento voluntario. Entonces se entregan a una vida del libertinaje, persiguiendo las pasiones sensuales sin importar dónde llevan. Las pasiones sensuales lo llevan. Tiene que entender que el apóstol Pablo dice, dice, concupiscencia de los gentiles que no conocen a Dios. Entonces eso quiere decir que hay gente que verdaderamente, aún estando dentro de la iglesia, no conocen a Dios, porque parecen ser pero no son. Hablan como cristianos pero verdaderamente no tienen a Dios por dentro. Nosotros debemos de ser una réplica de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú portas verdaderamente lo sobrenatural de Dios,
la gente sabrá a quién tú te pareces. Está diciendo de Dios. ¿Y cómo me voy a parecer a Dios que nadie lo ha visto? Va a hablar como Él habla, va a ver las cosas como Él las ve. Que aunque tú estés en tu peor desierto, Dios te ve que tú puedes conquistar cosas extraordinarias. Porque cuando tú ves como Dios ve, dice, es que tú tienes una percepción alta. Tú cambias la atmósfera donde quiera que tú llegues. Tu percepción aumenta. Tú puedes ver como Él ve. Cuando tu nivel de percepción sube, tú no piensas como los demás. Tú piensas diferente. Tú caminas elevado. La gente no te entiende. Tu mentalidad empieza a cambiar. Tú sabes que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tú sabes que el desierto que tú estás viviendo es porque luego va a llegar a un eterno peso de gloria. Tú sabes que el desierto que tú estás viviendo es porque viene algo muy grande que Dios te quiere entregar. Tú sabes que el proceso que estás viviendo es porque Dios quiere entregarte algo grande. Porque Dios nunca le va a entregar algo grande a alguien que no se ha procesado. Entonces gózate en el proceso. Cuando tu mentalidad cambia, tú puedes transformarte en Dios. Eliseo llega a un lugar que la gente está comiendo, hasta el estiércol se estaban comiendo. Se estaban comiendo hasta sus hijos por un nivel de hambruna. Pero Eliseo llega y dice, en 24 horas la comida va a correr por donde quiera. Es alguien sobrenatural. No camina en una atmósfera natural. Se están comiendo hasta los hijos con los hijos. Los padres están comiendo los hijos. Y llega alguien que camina elevado y dice, en 24 horas aquí va a haber comida que va a sobrar. Así hablan los que así hablan los que caminan en una atmósfera elevada. Porque tú dices lo que tú percibes en el espíritu. En los próximos momentos va a haber provisión. No importa que tú estés en un desierto, tú hablas lo que tú percibes en el espíritu. Y Eliseo dijo, en los próximos momentos va a haber provisión, que vas a sobrar. Por eso Eliseo le dijo a esta viuda, busca vasija prestada, porque el aceite va a fluir. Hoy en tu casa quizás no hay mucho aceite, pero el aceite va a fluir mañana. La unción va a fluir mañana. Lo que te hace falta hoy, mañana te va a sobrar. Pero es cuando caminas elevado. Elévate. Llénate del poder del Espíritu Santo. Sata. Pero es que no hay aceite. Tú cargas cómo producirlo. Habla las cosas que no son como si fuesen. Habla por fe. Camina por fe. Hoy lo que te estoy es ayudándote para que tu atmósfera cambie y tu capacidad de recibir pueda aumentar y salga de aquí con un nivel de percepción alto de quién es Dios en tu vida. Mira, no importa que tú creas que no está dando nada, se está haciendo cosas en el espíritu. Muchas veces tú crees que no está haciendo nada, pero está dando, está dando. En cualquier momento se puede romper. En cualquier momento puede llegar. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, sigue tocando, sigue buscando, porque Dios tiene algo grande para ti. Por eso quizá la viuda dijo, pero no hay aceite aquí, no tengo ni vasija. Dios te va a dar, y solo te puede dar hasta el nivel de capacidad que tenga tu mente. Si tu nivel de capacidad solo son 2 vasijas, Dios te va a llenar 2 vasijas. Pero si tu nivel de capacidad es decir, llena
este río llena mi casa, llena a mi vecino, toca el que está a mi lado, toca a mis hijos, llénalo del poder del Espíritu Santo. Dios quiere tocarlo a todo. Dios quiere sanarlo a todo. ¿Qué te quiero enseñar? Que Dios es más grande que cualquier gigante que tú estés viviendo. Que no importa el desierto que tú estés viviendo, créele a Dios. Créele a Dios. Camina por fe. Hay gente que se van a burlar de ti, que van a hablar mal de ti, que van a decir que tú no sirves, que van a decir que tú no vales. Le va a creer a ellos, le va a creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando tú caminas elevado, tú no andas buscando la información de gente que estén totalmente desconectados de Dios. Tú te elevas. Es que los que caminan elevado en una percepción alta en Dios ven cosas que ojo no vio y que no han subido a corazones de hombre. Los que caminan elevado, la forma de sus cerebros humanos es diferente, porque ellos no caminan por los sentidos. Ellos no se impresionan por lo que hagan la gente. Por eso es que cuando tú caminas en lo sobrenatural, tú eres una lámpara encendida, que cuando tú caminas la gente tiene que entender que verdaderamente tú tienes a Dios. Una lámpara encendida es alguien que porta la palabra. Una lámpara encendida es alguien que puede alumbrar donde no todo el mundo puede alumbrar. Nosotros somos una lámpara encendida que estamos llamados a cambiar la oscuridad en claridad. Tenemos que entender que el día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas, que en cualquier momento puede aclarecer, que en cualquier momento tú puedes ver lo que Dios habló a tu vida. ¿Cómo podemos perder la presencia de Dios? Cuando caminamos a nuestra manera. Pero cuando nos fortalecemos en fe, no hay diablo ni mundo que pueda detener a alguien que camine en fe. No hay gente humana que pueda detener a alguien que camine conectado de Dios. He dicho que no hay nadie que pueda detener a alguien que obedece la palabra de Dios. Por eso cuando tú te acercas a Dios, es que tú puedes ver lo que no todo el mundo puede ver. Cuando tú te conectas de Dios, no cualquiera te puede desconectar. Tú serás como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, pero es conectado de la fuente correcta. Por eso Dios solo te va a manifestar lo que tú has leído. Si tú no lees la palabra de Dios, no le puedes pedir revelación a Él, porque Él no te va a revelar lo que tú nunca has leído. Él no te va a revelar lo que tú nunca te has conectado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profanando ser sabio, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de ave, de cuadrúpede. Eso lo hace solamente la gente cuando endurece su corazón. Cuando endurecemos nuestro corazón, apartamos a Dios de nuestra vida. Usted y yo no podemos dejarnos seducir por las vanaglorias de este mundo. Debemos salir seducidos por Dios. Debemos de salir llenos del poder de Dios, llenos de la unción de Dios, recuperando lo que hemos perdido, porque el diablo vino a matar, él vino a destruir, él vino a detener a los hombres, él vino
a detener aún hasta tu propósito. Pero el Hijo de Dios vino para darte vida, y vida en abundancia. No eres lo que dice el sistema, no eres lo que dice el hombre. Tú eres lo que Dios ha dicho. Eres hijo de Dios, eres un bendecido de Dios, eres alguien que carga una palabra de Dios encima, eres alguien que carga un propósito divino de parte de Dios. Eres lo que Dios ha dicho. ¿Cómo puedo entender las cosas de Dios? No se puede entender humanamente. Entonces, ¿cómo puedo caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacerlo de 3 niveles? El nivel número 1 es caminar orando todo el tiempo. Cuando tú oras todo el tiempo, tu nivel de percepción se eleva. Cuando tú buscas a Dios todo el tiempo, tu conocimiento es totalmente elevado. Por eso Dios está presente todo el tiempo. Él no está limitado a nada. Él está contigo todo el tiempo. Pero muchas veces tú crees por el nivel de pensamiento que envía el enemigo que Él no está contigo. Y creímos que no somos nada cuando Él está con nosotros todo el tiempo. Por eso no es lo mismo la presencia que la manifestación de la presencia. La presencia manifestada es cuando Él mismo lo hace todo. Es un nivel de gloria. Por eso la gloria de Dios solo la pueden ver la gente que caminan en el Espíritu. Hay que entender que Dios quiere que caminemos con su presencia. El mismo Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me mueva a ningún lugar. Necesitamos la presencia de Dios para todo. Sin la presencia de Dios no podemos ser efectivos en nada. Solo con la presencia de Dios vamos a caminar en el Espíritu. Solo con la presencia de Dios vamos a caminar fortalecido. Solo con la presencia de Dios vamos a ser alguien que verdaderamente va a honrar lo que Dios honra. Solo con la presencia de Dios es que vamos a saber ser agradecidos. Solo con la presencia de Dios es que vamos a caminar con la sabiduría. Solo con la presencia de Dios es que vamos a caminar con su poder. Solo con la presencia de Dios es que vamos a hablar las cosas que no todos hablan. Solo con la presencia de Dios es que vamos a caminar elevado. Solo con la presencia de Dios es que vamos a hablar un lenguaje que muchas veces nos van a tardar como locos. Pero cuando la presencia de Dios confirma que está con cada uno de nosotros, pueden decirnos lo que nos digan y nosotros decimos: yo voy para arriba. Por eso la presencia de Dios es lo que nos hace ser sensible a Él. La presencia de Dios es lo que nos da esa pasión por Dios. La presencia de Dios es lo que nos da ese coraje para hacer cosas que no todo el mundo puede hacer. La presencia de Dios nos lleva a tener temor de Dios. La presencia de Dios nos lleva a aborrecer lo que Dios aborrece. La presencia de Dios es lo que nos dice quiénes verdaderamente somos. Caminar con la presencia de Dios. Usted nunca va a sembrar discordia de su hermano. Caminar con la presencia de Dios. Usted nunca va a hablar del ungido. Caminar con la presencia de Dios. Usted nunca va a hablar de gente humana. Usted va a hablar lo que escuche en el secreto. Caminar con la presencia de Dios es alguien que ora. Caminar con la presencia de Dios es alguien que busca a Dios. Caminar con la presencia de Dios aborrece todo lo que Él aborrece. Caminar con Dios es lo que nos da la habilidad para tenerlo a Él. Dele un aplauso a la presencia de Dios.
Iglesia, tenemos que estar preparados porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, que si no caminamos elevado, el enemigo nos va a engañar. Tenemos que estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Por eso debemos de procurar vivir una vida recta y santa delante de Dios, porque Jesús viene pronto. Él vuelve pronto, y vuelve pronto por una iglesia santa. No digo una iglesia perfecta porque no existe, pero Él viene por una iglesia santa, una iglesia que esté apartada, una iglesia que camine en santidad, una iglesia que camine apartada, que camine separada, una iglesia que sea totalmente llena del poder del Espíritu Santo. Dios quiere restaurar lo que se ha perdido, porque hoy en día se ha perdido el respeto a lo de Dios. Se predica más el mensaje de la vanidad que de la presencia de Dios, y debemos de prestar atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Se ha perdido la gratitud, se ha perdido el respeto a lo de Dios. El pecado lleva a vivir una vida totalmente depravada, y debemos de prestar atención aún hasta nuestro pensamiento. Debemos de ser conscientes de nuestro pensamiento y asegurarnos de que Dios nos está llamando a estar con Él, a vivir para Él. Debemos de tratar de meditar en su palabra. Debemos de procurar buscarlo a Él con ahínco y compasión. Algo que se ha perdido en este último tiempo es la gratitud. Hoy la gente no agradece. Hoy la gente, usted puede hacerle el bien que le haga y no agradece, porque eso está diciendo que se ha perdido todo. Por eso debemos de tratar a la gente con compasión, así mismo como Dios quiere tratarnos a nosotros. Dios quiere tratarte de una manera que tú puedas cultivar el amor y la compasión, que tú puedas llenarte de Él, que la paz que Él te da sea totalmente para enfocarte en construir relaciones sanas. La paz que Dios te da no se encuentra en el mundo. La paz que Dios te da solo se encuentra en Él. No la busque en otro lugar, no la podrá encontrar. Solo búscala en Él, porque solamente Él es el que lo puede dar. Entiende que solamente Dios es el que te puede entregar lo que tú le estás pidiendo. Debemos devolver a Dios. Debemos devolver a amar lo que Él ama. Debemos devolver a respetar lo que Él respeta. Debemos de aborrecer lo que Él aborrece. Debemos de amar lo que Él ama. Debemos de volver a entender que debemos de ser corregidos y aceptar la corrección. Porque cuando no hay temor de Dios, usted miente y no se siente mal. El pecado hace eso, que usted vive una vida depravada, que no respeten la palabra de Dios. El respetar lo que Dios respeta es tener temor de Dios. El temor de Dios es valorar lo que Él valora, es odiar lo que Él odia, es amar los que Él ama. Por eso no podemos odiar lo que Dios ama,